hermanos. Estamos ya en el 28º de nuestro programa Catequízate. Las semanas anteriores hemos puesto ya los fundamentos de la moralidad y ahora sí que estamos preparados para hablar acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy, obviamente, vamos a empezar con el primer mandamiento. Acerca de este tema podemos encontrar mucho más en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el cual nos basamos para hablar acerca de estos temas, y podemos encontrar este tema en los numerales 2083 al 2141. En primer lugar, ¿qué son los mandamientos? Antes de hablar sobre el primer mandamiento, tenemos que preguntarnos y saber bien qué son los mandamientos, para luego ya empezar a hablar acerca del primer mandamiento. En primer lugar, saber que estos 10 mandamientos no son invento de un obispo, de un papa, de la historia de la iglesia, de uno de los papas, no, sino que es palabra de Dios. Por tanto, estos 10 mandamientos están presentes en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y específicamente podemos encontrar estos mandamientos en el libro del Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, versículos del 2 al 17. Los mandamientos son los preceptos de Dios nuestro Padre, dirigidos a nosotros que somos sus hijos, para que nos realicemos y seamos felices. Pues qué importante ver los mandamientos como en realidad son, como unos preceptos de nuestro Padre Dios, que porque nos ama y se interesa por cada uno de nosotros que somos sus hijos, nos da normas, preceptos. ¿Para qué? ¿Para hacer de ti un hombre reprimido, triste? No. Para hacer de ti un hombre realizado, un hombre feliz. Este es el fin de los mandamientos. Como todo mandato, como todo precepto, como toda norma, tiene un aspecto de exigencia, de qué es lo que tengo que realizar, y también un aspecto de prohibición, qué es lo que no tengo que realizar. Esto podemos encontrarlo en toda norma, en todo precepto, en toda regla. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo a nadar en la playa, es importante seguir las normas del que te está enseñando, que los brazos tienes que ponerlos así, que las piernas tienen que estar moviéndose para flotar bien en el agua, en el mar, y tiene que tu cuerpo que estar calmado, no tiene que estar rígido. Es decir, tienes que seguir unas reglas. La regla te exige algo para que lo hagas bien. Manos, piernas, cuerpo. Y también un aspecto de prohibición, es decir, evitar hacer algo. Por ejemplo, sigamos con esta figura de una persona que está aprendiendo a nadar en la playa. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Pues el buen profesor nos enseñará a que, por ejemplo, evitar no tener el cuerpo rígido. Este es el aspecto de la regla, el aspecto prohibitivo de la regla, no tener el cuerpo rígido, por ejemplo. Evitar tener las piernas quietas, ¿no? Porque te vas a hundir. Nos damos cuenta cómo en estas normas, en estas reglas, para nadar bien en la playa, hay un aspecto de exigencia, que es lo que tienes que hacer, y un aspecto de prohibición, que es lo que no tienes que hacer. Pues si tú haces lo que te dice el profesor y evitas lo que te está diciendo el profesor, pues nadarás bien en la playa, harás un buen nado en el mar, disfrutarás de nadar en el mar. Pero si tú no haces caso al profesor, pues te puedes ahogar y te puedes morir, por supuesto. Entonces, qué importante es seguir una regla, una norma. De igual manera, análogamente, mejor dicho, pues en la medida en la que nosotros
hagamos caso de los preceptos que nuestro Padre Dios nos manda, pues podremos llevar una vida buena, una vida alegre, una vida en la que nos podremos realizar como personas, en las que podremos ser realmente felices. Por tanto, no identifiquemos mandamientos con prohibición, con que ahora me reprimo, no, más bien lo que es en realidad es una ocasión para que te realices, para que seas feliz siguiendo los mandatos que tu Padre Dios te preceptúa. En segundo lugar, ¿qué es el primer mandamiento? ¿Qué nos exige el primer mandamiento? ¿Qué nos pide realizar el primer mandamiento? Pues yo lo resumiría en 2 puntos. Primero, ser hombres adoradores. Adorar a Dios como el único Señor de nuestras vidas, como el único Señor de nuestra historia. Adorarle, bendecirle, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Nuestra vida está en sus manos realmente y hemos de adorar a aquel Padre que se interesa por nosotros. Un segundo punto, diría yo, vivir la fe, digo yo, a la luz de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vivir la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Confiar en Él, confiar en su palabra. Muchas veces leemos, por ejemplo, la Sagrada Escritura y sabemos que ahí está la palabra de Dios, que Dios nos habla en la Sagrada Escritura, y muchas veces desconfiamos de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pues si es palabra de Dios, somos llamados a confiar en Él. Este primer mandamiento nos hace recordar que hemos de confiar en Él, que hemos de confiar en sus palabras, en sus obras. En segundo lugar, esperar en aquel que nunca nos fallará. Si estás pasando por dificultades, por momentos difíciles, por momentos de oscuridad, donde parece que estás encerrado en un callejón sin salida, esperar en Él. Saber que Él es el Señor de lo imposible. Y pues a pesar de que humanamente tú digas esto no tiene salida, esto no tiene solución, Él sí tiene la solución, Él sí tiene la salida. ¿Qué nos toca a nosotros? Vivir la esperanza, esperar en aquel que nunca nos fallará. Y en tercer lugar, vivir la caridad, es decir, amarle a Él sobre todas las cosas, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier objetivo, cualquier cosa, cualquier criatura, cualquier cosa. Pues por encima Dios, amarle a Él. Y por el amor de Dios, amar también a sus criaturas, especialmente al ser humano, a la persona humana. Obviamente por encima de los animales, de las plantas, está la persona humana, tiene una mayor dignidad. En tercer lugar, ¿qué nos prohíbe realizar este mandamiento? Al inicio hemos dicho que todo mandamiento, toda regla, toda norma, tiene un aspecto de exigencia que tienes que realizar y tiene un aspecto de prohibición. Por tanto, ¿qué nos prohíbe realizar este mandamiento? Entre las acciones que este mandamiento nos prohíbe, podemos destacar los siguientes. En el Catecismo de la Iglesia podemos encontrar como 6, 7 por ahí. Yo quisiera destacar de manera especial 4 aspectos, acciones que nos prohíbe realizar este mandamiento. En primer lugar, la superstición. ¿Y qué es la superstición? Es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Siempre nos ayudan mucho los ejemplos. Voy a poner uno para entender qué es la superstición. Hemos dicho que es la desviación del sentimiento religioso. El sentimiento religioso no es malo, pero cuando se desvía ese sentimiento religioso, ahí sí que eso está mal. Por ejemplo, tener agua bendita en la casa. Bien, el agua bendita es bueno, tenerlo en casa, por supuesto, nos recuerda que somos hijos de Dios,
que hemos nosotros nacido en el seno de la iglesia por el agua bautismal, perfecto, me recuerda que soy hijo de Dios, que soy hermano del otro bautizado, que soy cuerpo, que soy parte del cuerpo de la iglesia. Estupendo, genial. Y vivir con esa fe, cuánto me ayuda tener agua bendita en casa, por supuesto. Pero si yo le doy un poder mágico al agua bendita y yo digo, bueno, yo voy a vivir como yo quiero, pero tengo un agua bendita en mi casa, así que todo me va a ir bien, no voy a tener problemas en la familia, problemas económicos. No, estás desviando esa devoción al agua bendita, estás atribuyéndole un poder mágico. Y el agua bendita, ni cualquier otro sacramental, ni un acto de devoción, no tiene poder mágico, sino depende de la disposición con la que tú realices ese acto devocional, con la que tú tengas ese sentimiento religioso. Depende de la disposición interior, de tu apertura a la gracia de Dios. Por tanto, el agua bendita no es mágico. Y si tú crees eso, pues ya estás creyendo de una manera supersticiosa. En segundo lugar, la idolatría es creer en otros dioses, sean personas, sean cosas, y más bien estamos llamados a adorar al único Dios verdadero. Que tú tengas otros diosecillos por ahí, eso va contra el primer mandamiento. Por ejemplo, que tú ames tanto a tu hijo, que pongas por encima de Dios a tu hijo, por ejemplo, ahí estás idolatrando a tu hijo. Que tú quieras tener dinero, mucho dinero, y sobre todo tener dinero, y estás poniéndolo por encima de Dios, estás idolatrando el dinero, estás yendo contra el primer mandamiento, estás alejándote de esa realización a la que Dios te llama, a esa felicidad a la que Dios te llama. En tercer lugar, la adivinación y la magia. Buscar por cualquier vía saber qué nos pasará en el porvenir, y de esa manera pues estamos rechazando el abandonarnos confiadamente en las manos protectoras de nuestro Dios. En cuarto lugar, el ateísmo, no creer en la existencia de Dios, sino solo creer en lo meramente material. Pues esto es muy recurrente ahora en nuestra sociedad, de encontrar tantas personas que no creen en la existencia de Dios, que solamente creen en lo que yo puedo tocar, en lo que puedo ver, en lo que puedo escuchar. Y lo demás no existe, solamente existe lo meramente material, por tanto niego la existencia de Dios. Eso es ateísmo. Hay muchas personas que se declaran ateas, sin embargo, pues hay otras que a veces con su actuar están negando la existencia de Dios, a pesar de que ellos digan que creen en Dios. Asimismo, también hay que decir a los que son ateos, a los que se aclaman como tal, y quienes creen solamente en lo material, pues yo les pregunto lo siguiente: la tristeza que uno puede sentir en un momento, la alegría que uno puede sentir en un momento, ¿es material? Parece que no es material. Y si no es material, quiere decir que no solamente existe lo meramente material, sino que hay algo más, hay algo más. Y entre eso algo más que hay, y que no lo podemos ver, palpar, tocar, pues hay un ser superior a quien hemos dado por nombre Dios. Quisiera terminar este tema del primer mandamiento pues con una frase que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2104. Allí pues se nos presenta un texto del Concilio Vaticano II llamado Dignitates Humanae, donde dice lo siguiente, repito, Catecismo de la Iglesia Católica 2104, cita a un documento del Concilio Vaticano II. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios
y a su iglesia. Y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Por tanto, toda persona humana está llamada a buscar la verdad. Y una vez que la has encontrado, abrázala, síguela. Eso es ser coherentes consigo mismo. Eso es vivir en honestidad con uno mismo. Buscar la verdad y una vez encontrada, abrazarla y seguirla. Pues con esta hermosa frase que nos manifiesta una realidad, terminamos nuestro 28º programa, 28º tema de nuestro programa Catequízate, y quisiera invitarte a que pues sigas viendo nuestro programa, puesto que el siguiente tema hablaremos acerca del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Veremos que este mandamiento no solamente es no jurar tomando el nombre de Dios. No solamente es eso. ¿Qué más es? Pues eso lo veremos en nuestro siguiente programa. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia y que tengas un excelente día.